Realmente, a veces se va. Desde el comienzo de cualquier sociedad colectiva de los seres humanos, ha habido la necesidad de contar objetos, pues pueden ser presas de caza o miembros de la tribu, o objetos de intercambio, etcétera, registrar esos datos y eventualmente calcular o hacer operaciones sobre esos datos. Y el hombre, desde la más remota antigüedad, ha tenido un magnífico instrumento para empezar a contar y hacer operaciones con números pequeños, y ese instrumento es la mano. De modo que probablemente este sea el primer instrumento para contar, y no solamente con la manera habitual que tenemos para contar todos del 1 al 10, sino bueno, a lo largo de la historia los seres humanos han aprovechado la capacidad de que tenemos muchas más falanges que dedos, pues para utilizar la mano para contar más. De hecho, en la versión, ¿dónde está? Aquí, en la versión izquierda de aquí tienen utilizando las falanges se puede contar hasta 28, y en la imagen de la derecha hay un dibujo de Beda el Venerable, el monje irlandés del siglo VIII, donde se pueden utilizar las manos no solamente para contar, sino para registrar algunos datos astronómicos, como el periodo del Sol, utilizando los años bisiestos y demás. Por otro lado, en cuanto a registrar los datos, pues los seres humanos también han utilizado pues multitud de artilugios, desde muescas en las paredes rocosas de las cuevas hasta palos tallados o maderas, y bueno, eventualmente también, se me olvidaba decir que la mano también se ha utilizado, como aparece ahí, para calcular. Por ejemplo, un método muy antiguo para hacer operaciones de productos de números mayores de 5 y menores de 10, claro, pues era este que está aquí ilustrado. Por ejemplo, aquí se ilustra cómo se multiplica 7 por 8, el proceso siempre es el mismo, se doblan 7 menos 5, quedan 2 dedos, 8 menos 5 quedan 3 dedos, entonces en total hay 5 dedos sin doblar, 5 por 10, 50, y quedan, ¿cuántos quedan doblados? 3 en una mano y 2 en otro, 3 por 2, 6, sabiendo multiplicar del 1 al 5, del 1 al 4, perdón, pues uno puede hacer todas estas operaciones para multiplicar el resto de los dígitos. Hay multitud de mecanismos astutos descubiertos por distintas civilizaciones para hacer operaciones con las manos mucho más allá de las ingenuas que se nos podrían ocurrir ahora, como simplemente la enumeración del 1 al 10. Y como digo, en cuanto a registrar, aquí hay un ejemplo típico de sofisticación, que son los quipus incas, que son nudos de cuerda que les servían para multitud de cosas, desde registrar herencias, tributos, rebaños, facturas, toda clase de registros que daban anudados de una manera muy eficaz y muy efectiva, utilizando nudos de distintos colores, y que el correspondiente funcionario sabía interpretar correctamente. Pero según va pasando el tiempo, la complejidad de las civilizaciones humanas, en particular, aumenta el comercio, y es preciso ya realizar cálculos. Al principio, cuando probablemente se tienen que manejar cálculos con números pequeños, la manera más razonable, y probablemente ese sea el origen, es identificar cada número con un montón de guijarros con el mismo cardinal, pues 7 con 7 piedras o 15 con 15 piedras, y hacer operaciones de manera obvia, y a todo el mundo se le pueden ocurrir, con los montones. Pues sumar dos números, pues se juntan los dos montones y se cuentan. Restar del mayor al menor, se quitan tantos guijarros o piedras del mayor como lo que se quiere restar. El multiplicar por 3 es hacer 3 montones del mismo número de elementos y sumarlos. Y el dividirlo entre 3, pues hacer 3 montoncitos iguales y a ver si sobra alguno. En fin, uno puede pensar que es muy fácil realizar operaciones de esta manera. Y por cierto, la palabra cálculo tiene su origen precisamente en la palabra latina calculus, que significa guijarro o piedra, porque tanto los romanos como los griegos anteriormente enseñaban a sus niños las primeras operaciones aritméticas utilizando precisamente este método de guijarros, de cardinalidad con los guijarros. Obviamente es mucho más antiguo esta numeración cardinal utilizando piedras que los romanos o los griegos, pero a nuestro lenguaje ha venido a través del latín. Después, evidentemente, este método cardinal no es muy útil para hacer operaciones con grandes números, y entonces, a partir de alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, las grandes civilizaciones de Elán y de Mesopotamia descubrieron
un método de abreviar este sistema para utilizar cálculos con muchos más grandes números, y es utilizar guijarros de distinta forma para cada una de las unidades del sistema de numeración que utilizaban, en este caso el sexagesimal, bueno, mezclado sexagesimal y decimal, que es el que utilizaban los sumerios. Por ejemplo, un cono pequeño era una unidad, pero cada 10 conos pequeños utilizaban, en vez de tener un montón de 10 conos pequeños, ponían una pequeña bola, esos eran 10, para poner 60 conos pequeños o 6 bolas, utilizaban un cono grande, etcétera. De modo que el montón no tenía que ser tan grande y se podían hacer operaciones más fácilmente con el mismo método de numeración cardinal, pero utilizando este tipo de abreviaciones, utilizando, en vez de un montón grande, pues utilizando pequeños fichas diferentes para cada unidad y para cada montón. Finalmente, a mediados del tercer milenio, los matemáticos sumerios empezaron a cambiar este sistema de cálculo cardinal, de numeración, por utilizando ya en lo que es realmente el primer instrumento de cálculo, que es el ábaco. El ábaco, bueno, los primeros ábacos son tablillas o mesas divididas en columnas. Cada columna representa precisamente una unidad del sistema de numeración que están utilizando, y el número de unidades de ese tipo pues, se representa por medio de una serie de astillas o piedrecillas o canicas colocado en cada unidad. Entonces se pueden hacer operaciones con la misma filosofía, pero mucho más rápido, moviendo las canicas o las fichas de una columna a otra. Algunas civilizaciones, esto fue realmente descubierto muchas veces, pero algunas de las civilizaciones cambiaron el sistema de las tablas y las columnas por alambres verticales, y en lugar de utilizar cada vez un guijarro, una canica, pues por fichas que se podían deslizar a través de las unidades, y así aparecen los ábacos desde 3.500 años antes de Cristo hasta los ábacos actuales, pasando por muchísimos antecesores. Aquí creo que tengo uno. Este es un ábaco romano. El original está en la Biblioteca Nacional de París, y esta es una reproducción de la Universidad de Maguncia. Y bueno, no se distingue mucho del ábaco más exitoso de todos, que es el famoso contador de bolas chino, el Shuapan, o Soroban en su versión japonesa, que aunque en el Extremo Oriente se introdujo de manera relativamente reciente, en el siglo XIV aproximadamente, sin embargo, pues es donde mayor desarrollo se ha tenido, y se sigue utilizando en amplias zonas de China, de Japón y de Rusia. Pero bueno, estos instrumentos de cálculo también se han juntado con otros instrumentos, utilizando para ello instrumentos que provenían de otras actividades, como la navegación o la astronomía. Y hay muchos, pero quizá merece la pena citar este compás geométrico militar inventado por Galileo. Es uno de los primeros inventos que le dio realmente dinero, alrededor de 1600, y como ven, son dos láminas graduadas junto con un semicírculo también graduado y una cuerda. Por una serie de ingeniosas manipulaciones, con este elemento, con este instrumento, se podían calcular intereses compuestos, raíces cúbicas y raíces cuadradas, o incluso la carga necesaria para un cañón para utilizarlo a llegar a determinado objetivo. Otro tipo de instrumentos de cálculo pues fue a partir del descubrimiento de los logaritmos por John Napier. Pues se apareció en las reglas de cálculo la utilización de varias reglas graduadas con distintas escalas que se deslizaban en un armazón rectangular rígido. El propio Newton utilizó 3 reglas paralelas a escala logarítmica para resolver ecuaciones cúbicas en 1715. La regla de cálculo pues fue una evolución de este tipo de instrumentos, y a partir del siglo XIX la necesidad de cálculos rápidos por parte de los ingenieros hizo que evolucionara rápidamente, como digo, este sistema. Se unificaron los mecanismos de realizar las distintas escalas, y la regla de cálculo alcanzó una sofisticación tremenda, con lupas para poder mirar las cantidades interpoladas, y fue probablemente el instrumento de cálculo más usado en la ingeniería hasta mediados del siglo XX. Pero todas estas cosas son instrumentos para ayudar al cálculo y no tienen mucho que ver todavía con lo que nos interesa a nosotros, que son las máquinas de cálculo, que son engranajes, aparatitos que se pueden
manejar para hacer cálculos. Y el primero de ellos, la primera máquina de cálculo que se conoce, es la llamada pascalina, porque en honor de su inventor, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, que la primera la hizo en 1642 precisamente para ayudar a su padre, que era el jefe de los recaudadores de impuestos de la región de Normandía, y tenía que hacer muchas cuentas, sumar y restar muchas veces. Entonces, Blaise Pascal, como buen hijo, pues diseñó una máquina con una serie de engranajes, de ruedas, que iban acumulando al pasar cada unidad, y bueno, fueron bastante eficaces. De hecho, construyó hasta 50 de estas máquinas, de las cuales se conservan unas 9 actualmente. La máquina podía sumar y restar directamente y multiplicar por repetición, pero no era demasiado eficaz. Poco después, en 1666, el británico Sir Samuel Morland inventó una máquina multiplicadora, pero quizá la que tuvo más repercusión fue la máquina inventada por Leibniz en 1673, que es la primera calculadora que podía hacer directamente las 4 operaciones. Lo que hizo Leibniz fue cambiar el sistema de engranajes de Pascal por un cilindro con dientes, y esa mejora pues fue realmente la que fue seguida los siguientes 150 años por casi todos los que inventaron o desarrollaron máquinas para realizar cálculos de las 4 operaciones. Por ejemplo, en 1820, Charles Thomas de Colmar produjo la primera calculadora de distribución comercial masiva. Llegó a construir hasta 1000 unidades y las vendió sobre todo a las casas de seguros. Y en 1900 el americano Baldwin patentó la primera máquina de calcular que podía realizar las 4 operaciones aritméticas fundamentales e imprimir el resultado en una cinta de papel. Ese es el modelo que siguieron después las distintas calculadoras de mesa, que probablemente algunos de ustedes recuerdan todavía de haber visto utilizadas en los comercios. Pero estas son máquinas para realizar las 4 operaciones fundamentales. El problema es que con el desarrollo de la tecnología se van teniendo necesidad de realizar cada vez cálculos numéricos de modelos matemáticos cada vez más complejos, que reflejan, situaciones de la tecnología y de la ciencia. Entonces hace falta cada vez hay una mayor necesidad de cálculos, de calcular, por ejemplo, pues tablas de funciones o valores de polinomios o resolución de ecuaciones lineales o no lineales con muchas incógnitas o aproximación de ecuaciones diferenciales, es decir, cálculos matemáticos mucho más sofisticados que las 4 operaciones. Con lo cual aparece la necesidad de nuevas máquinas de cálculo más eficientes, porque si bien los matemáticos inventaron ingeniosos métodos de cálculo numérico que permitían ahorrar trabajo para hacer esas aproximaciones y disminuir el número de errores, realmente se seguía necesitando algo que permitiera hacer cálculos más eficaces y más rápidos. Y a esta necesidad responde los diseños del primer padre de la computación, el profesor inglés Charles Babbage, profesor de la Universidad de Cambridge, que diseñó varias máquinas, la primera de ellas en el año 22, la máquina de diferencias, dedicada fundamentalmente al cálculo de valores de polinomios, y la otra, su gran obra, el diseño de la máquina analítica de 1837, un diseño magnífico y enorme, que tenía una máquina de vapor para ayudar a mover los mecanismos que necesitaban. La máquina realmente era muy ambiciosa, porque proponía además una unidad aritmética lógica independiente, una memoria integrada, un control de flujo de datos, el uso de tarjetas perforadas, que ya se empleaba en los telares, etc. Era una máquina muy ambiciosa. Babbage dedicó toda su vida a ella, abandonó, como digo, su profesión de profesor en Cambridge e invirtió su fortuna personal, aparte de las subvenciones del gobierno británico, para intentar desarrollar la máquina. La máquina nunca se pudo construir en vida de Babbage, se reunió de hecho 2 veces, y su hijo intentó desarrollar una máquina en 1910 a partir de los diseños de su padre, tampoco lo pudo conseguir, pero al final hay una máquina que reproduce los diseños de Babbage, construido por el University College en 1990 y que está actualmente en el Museo de Ciencias de Londres. La verdad es que el fracaso de Babbage era consecuencia inmediata de la gran complejidad que había en su diseño y la necesidad de hacer mecanismos mecánicos muy, muy, muy precisos para que pudieran funcionar bien. La tecnología no estaba suficientemente desarrollada para conseguir eso y realmente los intentos para hacer esa máquina analítica fracasaron. El gran continuador de los trabajos de Babbage fue el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo.
Hizo muchísimas cosas, pero me voy a referir precisamente a su contribución en la automática y al cálculo, que realmente es muy importante. En una serie de memorias publicadas en la revista de esta casa, a principios de 1903, estableció, digamos, los fundamentos teóricos para realizar lo que él quería realizar, que es el gran sueño de Babbage, una máquina analítica. Y para aproximarse a eso, construyó una serie de máquinas analógicas. Intentó conseguir la máquina analítica utilizando una vía intermedia. En lugar de mecanismos de gran complejidad, lo que hizo es construir máquinas en las que un problema matemático se resolvía resolviendo un problema físico que era lo que emulaba ese problema matemático. Normalmente las cosas se hacen al revés. A partir de Galileo, los seres humanos, para intentar describir los fenómenos naturales, utilizan modelos matemáticos sobre los que calcular. Lo que hacía Leonardo Torres Quevedo era lo contrario, utilizaba para resolver un problema matemático pues un modelo físico que representaba precisamente ese modelo matemático. Las cantidades matemáticas correspondían a magnitudes físicas, por ejemplo, ángulos o diferencias de potencial o temperaturas, y el resultado final es el valor numérico del fenómeno físico que reflejaba justamente ese modelo matemático en concreto. Pero después de todo eso, Torres Quevedo se dio cuenta de que la solución de la máquina analítica, en el sentido de Babbage, era realmente una solución mecánica realmente imposible. Así que intentó cambiar de óptica y en 1913 publicó también en la revista de la Academia un artículo seminal muy importante en donde habla por primera vez de inteligencia artificial, introduce el cálculo en coma flotante para hacer cálculos con grandes números y introduce las primeras ideas para utilizar, en lugar de resoluciones puramente mecánicas, soluciones también eléctricas o electrónicas, fundamentalmente con electroimanes. Y de este modo conseguir realizar algunos de los cálculos previstos por métodos mecánicos por Babbage, utilizar esta nueva tecnología. La verdad es que Torres Quevedo se adelantó tremendamente a su tiempo y abrió una nueva línea de investigación realmente muy prometedora. Pero no quedó ahí la cosa, porque en 1920 consiguió construir una máquina de acuerdo con sus directrices, lo que llamó el aritmómetro electromecánico, y lo presentó en el Museo Nacional de Técnicas de París. Este es el artilugio. Los datos eran a través de esa máquina de escribir, entonces empezaban a funcionar cosas y se recogían después la solución también en la propia máquina de escribir. Hay reproducciones de muchas máquinas de Torres Quevedo en la Escuela de Caminos aquí de Madrid, y aquí en esta casa también tenemos alguna reproducción de alguna de sus máquinas. El caso es que la necesidad de disponer de máquinas de cálculo cada vez más eficaces iba haciendo muy acuciante durante el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y fueron muchos los matemáticos y los científicos que intentaron conseguir realizar el sueño de Babbage, pero para eso fue necesario desarrollar, en primer lugar, digamos, lo que llamaríamos el software, es decir, la lógica simbólica y los lenguajes formales, y también el hardware, es decir, el desarrollo en la electricidad y la electrónica. Y en ese sentido es muy importante citar el descubrimiento por parte de los inventores británicos Eccles y Jordan en 1918 del primer circuito electrónico biestable, conocido como flip-flap, y que es la base de todos los mecanismos de registro y manipulación de los datos en sistema binario, que son universalmente utilizados por todos los computadores actuales. El desarrollo de la electricidad y la electrónica permitió, a partir de los años 30, la aparición de lo que podríamos llamar los protoordenadores, las primeras máquinas realmente serias de cálculo. Y pongo la cifra de 1930 porque probablemente la primera máquina realmente importante de cálculo que se conoce o que se cita en la historia es la realizada por el ingeniero aeronáutico alemán Konrad Zuse, que construyó en 1936 la llamada Z1, que era una calculadora electromecánica, calculaba en sistema binario y realizaba entrada y salida de datos a través de una máquina de una cinta perforada, en fin, hacía un montón de cosas. Lo que pasa es que era muy ineficaz, muy imprevisible, tenía muchísimos fallos, y el propio Zuse construyó otras dos prototipos mejorando los datos, la Z2 y sobre todo la que se llama Z3 en 1941, que se considera la primera máquina programable y completamente automática, con casi todas las características de los computadores modernos.
realmente se olvidó un poco las construcciones de Zuse, pero actualmente digamos que el privilegio de considerar el primer computador está entre tres máquinas. Una es la Z3 de Zuse, otra es la que hablaremos ahora, la de Atanasov y Berry, y la otra es el ENIAC, que eso se habrán oído hablar ustedes de la gran máquina que construyeron en Estados Unidos en el año 45. Pero la primera fue esta, y de hecho la Z3 es mucho más parecida a los ordenadores modernos, como este, que la monstruosa ENIAC que construyeron los americanos en el año 45 y de la que hablaremos ahora. No solamente es parecido a este, sino que en 1998 el matemático mexicano Raúl Rojas probó que la máquina Z3 de Zuse era equivalente a una máquina universal de Turing, si hubiera tenido suficiente memoria, cosa que no tenía, y si fuera fiable en sus cálculos, cosa que tampoco lo era. Como digo, eso estaba en Europa, pero al otro lado del Atlántico, John Atanasov, un ingeniero, para ayudarse en sus cálculos, diseñó en 1937 un computador digital electrónico. En lugar de relés electrónicos como tenía la máquina de Zuse, este utilizaba válvulas de vacío, pero incorporaba una unidad para hacer cálculos booleanos y, en fin, era realmente un diseño realmente avanzado. Con la colaboración de su discípulo Clifford Berry, crearon en el año 37, me parece, o 38, no me acuerdo cuándo, la primera máquina, la primera compañía para construcción de máquinas de calcular, de computadores, que es la Atanasov Berry Company, y en 1939, de hecho, disponían de un diseño, de un prototipo operativo que podía resolver sistemas de 29 ecuaciones lineales. Esa es la segunda, es el segundo candidato a ser considerado el primer ordenador. Y el tercer candidato es el que llamado el ENIAC, del que hablaremos un poco después. Por cierto, hay una disputa importante porque los inventores, los creadores del ENIAC, en 1946 presentaron una patente que fue rechazada en 1973 por un juez federal y les denegó la patente del ENIAC porque parecía que se parecía demasiado a algunas ideas que estaban en el computador de Atanasov y Berry, ¿no? Todas estas máquinas realmente tenían un gran avance desde el punto de vista conceptual, pero tenían muy pequeña capacidad de cálculo y eran muy poco fiables. El salto cualitativo importante se dio, como casi siempre sucede en la historia de la humanidad, por necesidades bélicas, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue a uno y a otro lado del Atlántico. En 1939, en el gobierno británico, en enero, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, previendo la importancia que podría tener en el desarrollo de una futura guerra el poder descifrar los códigos de comunicación del posible enemigo, creó, como digo, en Bletchley Park una central de investigación dedicada a intentar descifrar códigos cifrados, ¿no? Era un grupo muy variopinto, donde había desde jugadores de bridge y de ajedrez hasta matemáticos, y estaban dirigidos por el matemático británico Alan Turing, del que después hablaremos también. Y claro, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues su objetivo fundamental era descifrar los mensajes cifrados de las tropas alemanas, en particular que utilizaban la famosa máquina Enigma. Este es un prototipo de las primeras máquinas Enigmas con 3 rotores. Y la verdad es que les vinieron muy bien los avances que habían desarrollado los matemáticos polacos a partir del año 29, que habían desarrollado una serie de técnicas para intentar descifrar justamente estos mensajes. Después de la invasión de Polonia, el equipo polaco correspondiente pasó primero a Francia y después a Gran Bretaña y fue de gran ayuda, como digo, para el equipo de Bletchley Park. El intento de descifrar la máquina Enigma variaba día a día su composición y el intento de descifrar los mensajes cifrados, pues lo que hicieron es por fuerza bruta, es hacer máquinas que emulaban el funcionamiento de muchas máquinas Enigmas, y la parte teórica, en donde sí que intervino de manera decisiva Alan Turing, fue buscar atajos para conseguir eliminar gran parte de las posibilidades, no tener que comprobar todas las posibilidades, sino un número mucho más reducido de posibilidades. Por lo demás, esta es la máquina Enigma. Cuando en el año 43 los alemanes, sobre todo para la Marina, introdujo un cuarto rotor, el problema se hace complicado. Pero además los alemanes introducen una nueva máquina mucho más compleja para cifrado, la Lorentz SZ4042, que lo utilizaban para comunicaciones del alto mando. Y eso realmente, los intentos de
romper esos códigos con la máquina Enigma pues estaban condenados al fracaso. Así que eso llevó a los británicos a la construcción de una máquina realmente diseñada para el cálculo lógico y simbólico y diseñada específicamente para romper los códigos de los cifrados alemanes. Y así surge el primer computador electrónico digital y programable, el Colossus Mark I, diseñado por el ingeniero Tommy Flowers, inspirado en las ideas también de Turing. Se construyeron unos 10 Colossus y 70 bombas, que fueron destruidas casi todas después de la guerra, no todas, porque no se dieron a conocer hasta la década de los 60-70, porque claro, después de la guerra también los británicos querían seguir descifrando códigos de otras potencias, supuestamente aliadas o no aliadas, y no querían informar sobre los avances que habían tenido en los mecanismos de desciframiento de códigos con la construcción de estas máquinas. Aquí hay una réplica de la bomba, las máquinas de Turing. Y aquí hay una réplica del Colossus construido en el 2006, porque como digo se destruyeron en los años 70 las originales. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, estaba la Moore School of Engineering, que era un centro de la Armada que dependía de la Universidad de Pensilvania. Se utilizaba fundamentalmente para el cálculo de tablas de tiro para las armas que iba a empezar a utilizar la Armada estadounidense, y necesitaban hacer cálculos muy rápidos. En esta institución, en 1941, se incorpora el ingeniero John Mauchly y poco después, un compañero suyo, John Ecker, y proponen a la Armada la construcción de una calculadora electrónica de tecnología digital. Finalmente, la Armada da los fondos y construyeron lo que se llamó el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, una máquina realmente con una capacidad de cálculo enorme para la época, 1000 veces más potente que cualquiera de las máquinas anteriores, pero con un gran déficit desde el punto de vista del diseño. Ocupaba 167 metros cuadrados, pesaba 27 toneladas. Cada vez que había que programar, que darle unas instrucciones, había que reprogramarla por hardware, había que hacer una nueva soldadura de configuración de cables, había que manejar cada vez para ponerla en marcha unos 6.000 interruptores, utilizaba válvulas de vacío que consumían mucha electricidad y además se estropeaban con frecuencia. Operaba en sistema decimal, se me olvidó decir que las Zuse de Carl Zuse utilizaban el sistema binario y se estropeaba, como digo, frecuentemente. En 1944 aparece un salto cualitativo importante porque al programa ENIAC se une el matemático John von Neumann. A la sazón, von Neumann estaba en el proyecto Manhattan, estaba intentando colaborar en la construcción de la bomba atómica y tenía que resolver una serie de ecuaciones en derivadas parciales no lineales, complejas, sobre métodos de difusión nuclear, colisión de neutrones, un montón de problemas. Y von Neumann se dio cuenta que los métodos usuales de la matemática, los métodos analíticos para intentar resolver esas ecuaciones, pues no iban a dar resultado, no iban a ser efectivos, con lo cual se pasó a buscar resolverlas por métodos numéricos, utilizando técnicas de discretización. De hecho, él mismo inventó muchas técnicas de discretización para abordar los métodos, la resolución de estas ecuaciones. Y cuando se dio cuenta o cuando supo de la existencia del ENIAC, pues pensó que eso era lo que realmente le importaba, porque quería una máquina efectivamente de cálculo que permitiera realizar rápidamente los cálculos que él necesitaba para resolver sus ecuaciones. Y se incorporó en 1944. Pero el ENIAC, como digo, tenía bastantes fallos y decidieron, a partir del 45, construir una nueva máquina que superara los defectos de diseño del ENIAC. Se llamó EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Y el salto cualitativo importante fue que entre otoño del 44 y la primavera del 45, pues Ecker y Mauchly, junto con von Neumann, tuvieron una serie, y demás ingenieros, tuvieron una serie de intercambios, de reuniones, intercambios de discusiones para intentar llegar a alguna conclusión sobre cómo se podía diseñar esta máquina. Y las cosas estaban así, y en 1945 aparece lo que, según Goldstein y otros grandes maestros de la computación, consideran el documento más importante sobre el cálculo de las calculadoras aparecido hasta entonces. Es este First Draft of a Report on the EDVAC, con la firma de von Neumann, en donde aparecen recogidos con una claridad meridiana pues todas las discusiones y todas las sugerencias que se habían hecho en esas reuniones. Poco a poco se puso de manifiesto que lo importante es que hubiera un programa grabado, es que la propia máquina tuviera un programa capaz de modificarse a sí mismo, que no hubiera que reprogramarlo cada vez, y aparece lo que se llamó la arquitectura de von Neumann: programa grabado, unidad aritmético-lógica, unidad de control y unidad de memoria.
A partir de ahí, la mayor parte de los ordenadores siguientes pues, utilizaron este diseño de von Neumann, y que, como digo, se llama arquitectura de von Neumann. Pero von Neumann había conocido previamente, en el año 36, en su visita a Princeton, a este señor, al matemático Alan Turing, que había sido el director del Instituto de Bletchley Park. Tengo que decir que después de la guerra Turing se siguió dedicando al diseño de máquinas calculadoras cada vez más sofisticadas, intentando conseguir lo que ahora veremos que pretendió en su trabajo de 1936. Además del desarrollo de la tecnología física, de la implementación de lo que tiene que ser una máquina de computación razonable, el desarrollo real de lo que hablan en todos los historiadores de la computación, del desarrollo fundamental, el paso decisivo para conseguir diseñar un buen ordenador, tuvo su origen no tanto en un problema puramente matemático, puramente de cálculo, sino en un problema abstracto de las matemáticas. Es un problema que planteó el matemático David Hilbert en 1928 en el Congreso Internacional de Matemáticos de Bolonia. Se llama el problema de la decisión, o Entscheidungsproblem. Y en términos más o menos vulgares, dice lo siguiente. La pregunta es, ¿existe un algoritmo que permita probar si una proposición bien formulada en el cálculo de predicados, dentro de un sistema axiomático, es o no un teorema? Es decir, es derivable de los axiomas del teorema con las reglas de la lógica inductiva o la lógica simbólica. Es decir, para eso hace falta ver si un enunciado bien formado dentro de un sistema de axiomas se puede deducir de ese enunciado su verdad o falsedad a partir de los axiomas. Esa es la pregunta. Para ello hace falta formular claramente lo que es un teorema, lo que es un sistema simbólico, etc. Eso lo tenían los matemáticos bien desarrollado desde la primera mitad del siglo XX. Los primeros 20 años se desarrollaron bien la lógica matemática y los instrumentos necesarios para ello. Y también había que decir claramente lo que significaba eso de algoritmo. ¿Qué significa que haya un algoritmo que permita hacer eso? La Real Academia de la Lengua define algoritmo como conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Esta definición es suficiente para, si queremos dar una respuesta positiva a la pregunta de Hilbert. Basta exhibir el algoritmo, basta exhibir un conjunto ordenado y finito de operaciones que permita resolver cualquier pregunta que se plantee en matemáticas y ver si el resultado resuelve la pregunta o no. Pero si uno quiere demostrar que no es posible la solución, hay que dar una definición muy precisa de lo que significa algoritmo, una definición que pueda ser manejable desde el punto de vista matemático y pueda ser utilizado para realizar un razonamiento deductivo que permita alcanzar una conclusión. Y el problema era, ¿qué es un algoritmo? Bien, la respuesta la dieron dos matemáticos, Alonzo Church y Alan Turing, en 1936. Turing hizo la tesis bajo la dirección de Alonzo Church. Las dos respuestas se mostraron después que son equivalentes, pero la que realmente se utiliza sobre todo ahora es la respuesta de Turing. La respuesta de Church está basada en la lógica simbólica. Church desarrolló lo que se llama el cálculo lambda, que es un protolenguaje de programación en el cual se han basado la mayor parte de los lenguajes de programación posteriores, como el Lisp o el Haskell. Y con eso, el lenguaje de programación, Church formula que cualquier función que se pueda desarrollar en ese lenguaje es lo que se llama una función humanamente calculable, una función calculable. Y entonces, ¿qué es un algoritmo? Pues aquello que se puede expresar por medio del lenguaje de programación de Church, por medio del cálculo lambda. La respuesta de Turing es esta otra. Algoritmo es cualquier procedimiento que pueda programarse para que se pueda ejecutar en un ordenador actual, una cosa como esta. Esa es la respuesta de Turing, no exactamente esta, porque vamos a ver las dificultades. Cuando Turing escribe su famoso artículo en el año 36, no hay lenguajes de programación ni hay ordenadores. Entonces, bueno, eso es lo que queda después, ¿no? Lo que hizo Turing es dar una descripción precisa de un instrumento, ni siquiera la llamó máquina, de un instrumento lógico ideal, de lo que debería ser un instrumento lógico ideal para que todo lo que pudiera hacerles fuera un algoritmo. Y esa descripción es lo que es absolutamente precisa y puede ser manejable desde el punto de vista matemático y se puede utilizar en la formulación de teoremas y se puede describir si hay muchas o si hay pocas y se puede hacer muchas combinaciones con ellas. Eso es lo que se llama una máquina de Turing. ¿Una función computable qué es? Pues una función que puede ser ejecutada por un programa en una máquina de Turing. El propio Turing probó
que, en su trabajo del 36, como digo, que existía, que podía existir una máquina de Turing que pudiera emular a cualquier otra máquina de Turing. En principio, una máquina de Turing hay una para cada uno de los problemas que uno quiere resolver, pero se puede probar que existe una máquina de Turing que puede emular a cualquier otra, y eso es esto. Esto es una máquina universal de Turing, esto que tenemos aquí delante. Realmente eso es una idea fabulosa, porque aparece la idea de programa pregrabado y una serie de cosas. De hecho, en el año 39, el 29 de marzo de 1999, en la revista Time, hablando un artículo sobre los computadores y ordenadores, dice: todo el que escribe en un teclado de un ordenador actual está trabajando en una encarnación de una máquina de Turing que John von Neumann construyó a partir del trabajo de Alan Turing. Aquí pongo estas referencias. Hay muchos libros sobre Turing y probablemente ustedes incluso hayan visto la película The Imitation Game, que hace un par de años se hizo pero sobre el trabajo de Turing en Bletchley Park, no sobre Turing hizo muchas más cosas, ¿no? Y este es un libro especialmente interesante y accesible, ¿no? Esta es la referencia. ¿Qué es lo que hizo Turing para resolver el problema? ¿Por qué se empeñó en hacer eso del algoritmo? Él quería resolver el problema de Hilbert y lo resolvió. ¿Pero cómo lo resolvió? Pues primero dio un rodeo, como hacemos muchas veces los matemáticos. Y para dar una idea de lo que se llama el problema de la parada, pues hagamos una pequeña discusión lateral. Si nosotros tenemos un programa concreto, un programa que nosotros podamos escribir en BASIC, cualquier programa de programación, podemos saber muchas veces si se para o no se para. A veces no, a veces sí. Pero, por ejemplo, el problema, encontrar un número impar suma de dos pares, no hace falta que lo pongamos en una máquina. Sabemos que si lo metemos en una máquina no se va a parar nunca, porque la suma de dos pares siempre es par. Eso lo sabemos nosotros como seres humanos, no la máquina, que es tonta, ¿no? De modo que con este programa nosotros sabemos a priori que no se para. Si ponemos el problema encontrar un número natural que no sea la suma de 3 cuadrados, la máquina empieza a funcionar y veremos que se para n igual a 7. Se para. La máquina lo puede hacer. También nosotros lo podíamos hacer con cálculos. El 7 no se puede poner así. Pero bueno, si ponemos el programa encontrar un número natural que no sea la suma de 4 cuadrados, nosotros podemos decir que no se para, pero gracias a un teorema importante y complicado y difícil de Lagrange, que probó en 1770 que efectivamente que todo número natural es suma de a lo más 4 cuadrados. Ese es parte de lo que se llama el problema de Waring, que resolvió Hilbert en 1904 y que, bueno, es un teorema difícil. Pero nosotros sabemos que no se para. Por otras razones, no porque pongamos a poner la máquina a funcionar y que infinitamente esté ahí funcionando y veamos que no se para. Nosotros sabemos que no se para. Si consideramos, por ejemplo, el problema encontrar un número par mayor que 2 que no sea suma de dos primos, pues hoy por hoy no sabemos si se parará o no se parará. Podemos ponérselo a la máquina empezará a funcionar, pero no sabemos a priori si se va a parar o no. Eso es lo que se llama la conjetura de Goldbach y todavía no sabemos la solución. Bien, pues este tipo de problemas es lo que hizo, cómo Turing abordó el problema de la decisión. Lo que primero planteó fue una forma diferente, el problema de la parada. Es decir, si nosotros damos un programa cualquiera, como cualquiera de estos que hay aquí, ¿hay un procedimiento, otro programa que pueda permitir saber a priori si la máquina se va a parar o no en un número finito de pasos? Ese es el problema de la parada. Y Turing demostró que no existía ningún programa P que permitiera saber a priori si cualquier otro programa concreto va a terminar tras un número finito de pasos o no. Ese es un problema y una demostración utilizando su máquina de Turing, utilizando justamente los argumentos que había desarrollado en la formulación de la máquina de Turing. Turing probó que la respuesta a esa pregunta era no, porque después, y eso ya es relativamente fácil, probó que el problema de la decisión, tal como lo había enunciado Hilbert, era equivalente al problema de la parada que he enunciado aquí. Y así probó Turing que efectivamente la respuesta a la pregunta de Hilbert era negativa. Bien, este argumento del problema de la parada es realmente muy presente y ha sido muy productivo en las matemáticas. De hecho, muchos problemas importantes se han podido resolver reduciéndolos al problema de la parada. Y aquí voy a dar un par de ejemplos. Uno es el que se llama el 10º problema de Hilbert. En su lista famosa de 23 problemas que planteó Hilbert en la reunión de París del año 1900, uno de los problemas que había en la lista, que
pretendía ser una lista de los problemas que deberían mover el trabajo de los matemáticos durante los siguientes 100 años, uno de los problemas era este: encontrar un algoritmo que permita decidir si un polinomio en una o varias variables con coeficientes enteros tiene una raíz entera. Igual que cuando tenemos una ecuación de segundo grado, que nosotros nos dan la ecuación y sabemos calcular sus raíces en términos de la ecuación. Bien, en 1960, estos señores Martin Davis, Hilary Putnam y Julia Robinson lograron crear, digamos, una expresión que, dado un programa dado para una máquina de Turing, se le podía asociar una ecuación que estaba formada por un polinomio con coeficientes enteros y una función exponencial. De modo que el programa se para si solamente si la ecuación tiene solución entera. Eso no había resuelto todavía el problema de Hilbert, pero era parecido, ya tenía una relación con el problema de la parada. Finalmente, en 1970, Yuri Matiasevich logró eliminar la función exponencial, de modo que se podía asociar a cada programa de una máquina de Turing un polinomio con coeficientes enteros, de modo que el programa se para si solamente si el polinomio tiene solución entera. Como no se sabe a priori si el problema se va a parar o no, con el problema de la parada tiene solución negativa, el décimo problema de Hilbert tiene solución negativa. Esa es la serie de argumentos que se utilizan, y se utilizan en muchísimas otras partes de las matemáticas. Y también recientemente en otras partes, como la teoría cuántica, pues recientemente ha salido en Nature un resumen de un trabajo de unas 150 páginas sobre un determinado problema que se llama Spectral Gap Problem for Quantum Many Body Systems, que no voy a meter, aparte que no soy especialista en determinar, pero muchos de los problemas importantes en mecánica cuántica consisten en determinar si un determinado modelo, un determinado sistema cuántico tiene una determinada propiedad, esa de ser gap o gapless. Bueno, lo que hacen estos autores es demostrar que ese problema es indecidible, tanto algorítmica como matemáticamente. Es decir, no existe a priori ningún algoritmo que permita saber si un determinado formulación de un problema cuántico va a ser gap o gapless, en el límite termodinámico, cuando hay pase mucho tiempo y hay muchas sustancias, muchas partículas interactuando. Bueno, la ventaja realmente de disponer de una máquina de gran potencia de cálculo y a gran velocidad obviamente ha tenido un gran impacto en las matemáticas, pero no solamente en lo razonable, es decir, en resolver lo que hemos dicho, cómo surgieron, ¿no? El poder resolver mejor las aproximaciones de soluciones de ecuaciones diferenciales, problemas de cálculo numérico, problemas de simulación, etcétera, sino también en muchas partes de la propia matemática pura. Y voy a poner algunos tipos de ejemplos, con que terminaré esta intervención. El primero que quiero hablar, el más antiguo, es el llamado teorema de los 4 colores. El origen del problema es era un abogado y aficionado matemático, Francis Guthrie, en 1852, que se planteó la siguiente pregunta: ¿será verdad que bastan 4 colores para colorear cualquier mapa plano de regiones conexas, de modo que no haya 2 regiones adyacentes con el mismo color? Su hermano estaba estudiando en el University College de Londres y como no le salió a la demostración, pues se lo preguntó a su hermano, y su hermano tampoco le salió la demostración, y entonces se lo preguntó a su profesor, que era el eminente Augusto de Morgan, y tampoco le salió la demostración. Entonces, gracias a la autoridad de Morgan, se empezó a difundir entre la comunidad matemática esta curiosidad, como si fuera una curiosidad. Y se resistió durante muchísimo tiempo una respuesta en un sentido o en otro. Hasta que en 1879 este señor, Alfred Bray Kempe, publicó en la American Journal of Mathematics un artículo que pasó la recensión y dio una respuesta positiva. Se dio un gran apoyo y la gente le dio un gran apoyo a este señor. De hecho, le hicieron Sir y catedrático de Oxford, con lo cual ya arregló su vida. Pero desgraciadamente, como sucede muchas veces en matemáticas, se le escapa alguna cosita y alguien viene después y dice: aquí usted se ha equivocado. Y este otro señor, profesor de la Universidad de Durham, Percy John Hewitt, en 1890, probó o demostró que uno de los lemas que había utilizado Kempe era falso. Y por tanto no se sabía si el resultado seguía siendo abierto o no, si era correcto o no. A todo esto, este problema que llamó la atención a 2 generaciones, 100 y pico años,
125 años de trabajo de muchos matemáticos, influyó excesivamente en el desarrollo de partes tan abstractas de las matemáticas como es la teoría de grafos o la topología, porque ahí es donde se encontró la solución. Bueno, aquí tienen un mapa de España coloreado con 4 colores. El problema es si cualquier mapa que uno puede imaginar con 4 colores basta. El propio trabajo de Heawood se probó que con 5 colores bastan, pero con 4 no se sabía. Y tras un trabajo teórico enorme en teoría de grafos y topología, en 1976 los matemáticos Appel y Heiken lograron reducir el estudio al estudio de 1482 configuraciones básicas con todos los colores posibles. Imposible de comprobar todos los casos, no solamente para ellos, sino con cualquier ordenador que tuvieran entonces, ni con cualquier ordenador que tuviéramos ahora. Digamos que el problema de reducción es el problema de matemática pura, es un problema de teoría de grafos y topología. El problema es de reducirlo a este número de casos. El otro ya es un número muy grande de casos, pero ¿a qué se puede hacer? Pues, ¿qué se puede hacer? Pues dedicaron 2 años largos a Heiken y Appel a buscar atajos y buscar sistemas de computación que permitieran ahorrar trabajo y no tener que calcular todas las configuraciones posibles. Después de mucho trabajo y de 1.200 horas de trabajo de computación, pudieron anunciar a la comunidad que la solución a la pregunta de Guthrie era positiva. Y en 1976 el resultado apareció en la primera página del New York Times. Y no porque un teorema matemático usualmente aparezca en la primera página del New York Times, sino que en este caso es la primera vez que aparece la demostración de un teorema importante en matemáticas con un mecanismo totalmente diferente. No es el mecanismo de lógica deductiva habitual que tenemos asegurado los matemáticos, donde nosotros hacemos una prueba que tiene que cubrir todas las posibilidades y tenemos que convencer a cualquier otro miembro de la comunidad de que ese resultado es verdad. Aquí, la prueba, había una parte que sí que la podía comprobar cualquier matemático, pero había partes de la prueba que eran imposibles de ser comprobada por cualquier ser humano. Por supuesto, se podía reproducir la prueba. La prueba residía en la confianza en que cualquier otro ordenador, al correr el mismo programa o cualquier modificación razonable del programa, iba a dar siempre el mismo resultado. Y, hombre, podía correr y correr y correr el programa y podía haberse comprobado 100.000 veces, 1 millón de veces o 10 millones de veces, pero eso no es una demostración para matemáticas. Además, había el problema de los cálculos de redondeo, etcétera. Apareció una controversia sobre si eso es una demostración en matemática o no. Poco a poco fue desapareciendo esa especie de cautela, las llamadas demostraciones de silicio, y aquí es una expresión de Appel y Heiken que dice: existe una tendencia a considerar que la verificación de resultados obtenidos por ordenador mediante programas independientes no proporciona una tan gran certeza de su corrección como la verificación manual de las demostraciones tradicionales de los teoremas. Este punto de vista es defendible para aquellos teoremas cuyas demostraciones son de longitud razonable y sumamente teóricas, pero cuando las demostraciones son largas y de carácter muy computacional, puede aducirse que, aunque sea posible la verificación manual, la probabilidad de error humano es considerablemente mayor que la de error de máquina. Y es verdad. Se han producido a lo largo de la historia, hace poco he citado la propia prueba de Kempes, y que se probó que era errónea, pero es muy frecuente encontrar errores, muy frecuente, es relativamente frecuente encontrar errores. En primer lugar, la cantidad de publicaciones en matemáticas hace imposible que el trabajo normal de un matemático tenga que verificar todos los resultados anteriores en los que se apoya. Normalmente tiene que aceptar que cuando un trabajo ha sido publicado en una revista buena, después de pasar una serie de recensiones, etcétera, el trabajo es razonable. Si no, sería imposible seguir avanzando. Y eso hace que muchas veces, después de mucho tiempo, se pruebe que hay algunos huecos en alguna demostración que no está claro y hay que volver a revisar para atrás. Y eso ha pasado muy recientemente en el propio trabajo de Andrew Wiles con la resolución del teorema de Fermat. Después de denunciarlo, pues apareció, de repente se descubrieron que había un hueco ahí que se pudo afortunadamente llenar. Otras veces no se ha podido llenar, y ese tipo de cuestiones pues hace que continuamente esté en revisión lo que significa una demostración correcta. Esencialmente, actualmente una demostración correcta en matemáticas es la que se llega a que es correcta por consenso de los cualificados. Es decir, si los recensores dicen que está bien y los usuarios dicen que está bien o encuentra contradicción, pues eso es una demostración correcta. Otro ejemplo de la aplicación de los ordenadores a la matemática pura es la llamada conjetura de Kepler. La conjetura de Kepler tuvo su origen en la pregunta del primer almirante de la Armada Británica, Sir Walter Raleigh, a su ayudante, el matemático Thomas Harriot, que le preguntó:
cuál es la mejor manera de disponer las balas de cañón en la sentina de un buque para que quepa la mayor cantidad posible. ¿Cómo podemos almacenarlas para que quepa la mayor cantidad posible de balas de cañón? Esa pregunta fue reformulada por Kepler unos años después, en 1611, de esta forma: encontrar cuál es la configuración de esferas de un radio dado que tienen máxima densidad, que están más densamente empaquetadas. Aquí tienen una distribución, eso se puede hacer en cualquier dimensión, en 2 dimensiones, en 3, en 5, etc. Esto en el plano, por ejemplo, esos son círculos. Aquí está la distribución de círculos inscritos en cuadrados que teselan el plano, o distribución en círculos en hexágonos que teselan el plano. Obviamente la segunda configuración es mucho más densa, es mejor desde el punto de vista de la pregunta que había hecho Kepler, que la primera. El problema es mostrar cuál es la mejor. Aquí hay otras configuraciones en el espacio, etc. Para configuraciones regulares, el gran matemático Gauss en 1831 probó que la hexagonal en el plano y en el espacio, es decir, con base hexagonal y colocando en la capa siguiente las esferas en los huecos que quedaban entre las otras esferas, es decir, como se ponen las naranjas en los fruteros habitualmente, los negocios de frutas habitualmente, era la mejor. Pero el problema es demostrar que eso es así, esa es la conjetura, ver si esa es la mejor, en el caso general, no pensando que las configuraciones pueden ser regulares, sino cualquier otra configuración. Y es un trabajo que ha llevado mucho tiempo a muchos matemáticos y ha hecho avanzar tremendamente las herramientas desarrolladas para resolver ese trabajo, de nuevo en teoría de grafos, en topología y combinatoria. Forma parte del problema 18 de Hilbert. Y se han publicado varias demostraciones, algunas tan recientes como en 1990, por matemáticos muy famosos, que han demostrado tener fallos y no han sido aceptadas por la comunidad. Aparte, este tipo de problemas se han encontrado en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, la teoría de la información, un empaquetamiento especialmente denso de esferas permite enviar el mayor número posible de mensajes, evitando los errores. Y desde el punto de vista abstracto, por ejemplo, en el problema para n igual a 24, la dimensión en espacio de 24, el encontrar una distribución especialmente densa de esferas por el matemático John Leech, al estudiar el grupo de simetrías de esa distribución, se encontraron y descubrieron 3 de los 26 grupos esporádicos que aparecen en la clasificación de los grupos finitos simples. Quiero decir que tuvieron aplicación a otras partes de las matemáticas. Finalmente, en 1998 parece que el resultado se consiguió y la respuesta es efectivamente que la conjetura es correcta. Aquí está el matemático Thomas Hales, que después de un trabajo ímprobo de 200 y pico páginas, también teórico, logró reducir el problema a minimizar una ecuación de 1500 variables sobre 5000 configuraciones posibles. Hay 250 páginas de razonamiento matemático y 3 gigabytes de datos. El trabajo fue enviado a Annals, una de las más importantes revistas matemáticas, y que nombró en 1998. Nombró un panel de 12 revisores y tras 4 años de trabajo, en 2003, el presidente de la comisión declaró al editor que estaban 99% seguros de que la parte matemática era correcta, pero que tiraban la toalla, que no querían seguir más. Finalmente, Annals publicó la parte humana en 2005, es decir, la parte de la reducción, la parte matemática, pero no publicó el trabajo, digamos, la parte correspondiente al cómputo del programa de ordenador que permitía comprobar todos esos casos posibles. El señor Hales se lo tomó no demasiado bien y entonces creó el proyecto FlySpec, que consistía en buscar fondos para conseguir que un equipo importante de matemáticos transcribieran su demostración a un lenguaje formal, algunos de los lenguajes que pueden haber comprobaciones formales. Hay alguno que se llama Isabel, por ejemplo, y finalmente el 9 de agosto de 2014 comunicó que se había hecho esa conversión a un lenguaje formal y que efectivamente había corrido y que no había tenido errores. Obviamente eso no es una demostración, porque también convendría que ver que los demás comprobaran si efectivamente la conversión era correcta o no, pero en fin, más o menos es razonable. Creo que me voy a saltar aquí las conjeturas de Goldbach. Voy a pasar. He hablado de problemas que tienen que ver con el ordenador y para terminar voy a hablar de un problema que ha surgido precisamente por razón de que existe el ordenador. Es un problema que lo resuelva puede ganarse $1 millón. Es uno de los 7 problemas del milenio,
del Instituto Clay de Matemáticas. El problema se llama así, P igual a NP, y para poner un poco bueno, es otra cosa, para antecedentes lo que queremos hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta que queremos hacer? Vamos a ver, actualmente la mayor parte de los estudiantes de secundaria no saben calcular manualmente la raíz cuadrada de un número. Yo me lo enseñaron, no sé si lo sabría reproducir, pero yo sabía calcular la raíz cuadrada de un número. En general no lo saben hacer, pero sin embargo saben calcular, comprobar si un número es la raíz cuadrada de otro. Basta elevarlo al cuadrado, porque sí que saben multiplicar, y comprobarlo. Esa es la diferencia entre un problema de la clase P y un problema de la clase NP. Un problema de la clase NP es cuando es fácilmente verificable que algo es solución en tiempo razonable. Y un problema de la clase P es cuando existe un mecanismo, un programa, un algoritmo, algo para resolver realmente el problema. Pero tenemos que precisar un poco eso de tiempo razonable. En general se llama tiempo de ejecución de un programa el número de pasos que debe dar un ordenador para alcanzar la solución, en función del número n de datos. Un programa con tiempo de ejecución cuadrático quiere decir que el ordenador tiene que dar n del tipo de n elevado al cuadrado de pasos antes de conseguir la solución cuando le dan n datos, ¿no? En general eso dependerá del ordenador y dependerá del programa, es razonable, ¿no? Que al cambiar de ordenador, pues un ordenador sea más rápido que otro, etc. Pero la cuestión es que la propiedad de que un algoritmo tenga un tiempo de ejecución polinomial no depende del ordenador. Si cambiamos el ordenador y con un ordenador se puede resolver un algoritmo en tiempo polinomial, con otro ordenador se va a cambiar a poder resolver también en tiempo polinomial con un polinomio distinto, pero también en tiempo polinomial. De modo que la propiedad de que un algoritmo se pueda resolver en tiempo polinomial es intrínseco a la máquina. Es intrínseco, no depende de la máquina. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ya podemos enunciar claramente lo que es un problema de la clase P y un problema de la clase NP. Un problema es de la clase P si existe un algoritmo que da la solución en un tiempo polinomial, en un tiempo razonable. Y un problema es de la clase NP si existe un algoritmo, un método, para verificar que algo es solución en tiempo razonable. Obviamente, si hay una solución, pues ya permite verificarlo, de modo que un problema de la clase P está en la clase NP. Y obviamente, para distintos problemas puede haber algoritmos diferentes, algunos polinomiales y otros no. Por ejemplo, el método del simple se sabe que es un tiempo de ejecución exponencial, no es polinomial. Pero el matemático armenio Kachiyán probó en 1979, encontró un método para resolver la programación lineal, que es para lo que se utiliza el método del simples, en tiempo polinomial. De modo que hay algoritmos, para el mismo problema uno puede encontrar un algoritmo bueno y otro un algoritmo peor. Bien, como digo, está claro que P está contenido en NP y la pregunta del $1.000.000 es, ¿coinciden? Hay un montón de problemas importantes en matemáticas y en la vida real, que están en la clase NP. Uno de los más famosos es el problema de la descomposición en factores primos. Está en NP. Para probar que un número es divisor de otro número, basta dividir con el algoritmo de división y comprobar que el resto da cero. Pero el encontrar un mecanismo que permita saber si a priori si un número es primo o compuesto, si tiene divisores o no, no existe un algoritmo en tiempo polinomial. Bueno, no se sabe si existe. Se sabe que si existe, por ejemplo, si es cierta la hipótesis de Riemann, cosa que es realmente curiosa, pero está conectado con este problema. Pero no se sabe. Y justamente en el convencimiento de que no exista ese procedimiento de tiempo polinomial es en el que se basa el famoso método de encriptación de Rives, Shamir y Alderman, del 77, en el que se basan, como saben ustedes, gran parte de las transacciones comerciales que hacemos con nuestras tarjetas cifradas, claves bancarias y todo por el estilo. Hay muchos problemas importantes, como digo, que se saben que son NP. Lo curioso también es que muchos de ellos son equivalentes, aunque no tengan nada que ver. Se sabe que si uno se demuestra un problema concreto NP, se demuestra que es P, que está en la clase P, muchos otros también se pueden demostrar que está en la clase P. Hay problemas del tipo del teorema de los ceros de Hilbert y un montón de problemas en matemáticas que son P completos, es decir, que permiten pasar de su solución de un problema a todos los demás. De modo que este es uno de los problemas que no se hubiera podido formular en el siglo XIX porque no existían ordenadores, no existían, por tanto, el concepto de tiempo polinomial de ejecución, etcétera. Es un problema típico del área del ordenador y es un problema no resuelto y un problema que tiene como premio nada menos que $1.000.000. En fin, muchísimas gracias por su atención y con esto voy a terminar.